En este video trataremos el tema de un genio de la ciberseguridad, que logró a temprana edad derrotar varias barreras que quizás para muchas personas a este tiempo sea un reto de vida. Kevin Mitnick, el hacker más famoso del mundo, este personaje nació en Los Ángeles, California, en el año 1963. A finales de los 80 y principios de los años 90, Mitnick utilizó la ingeniería social para piratear los sistemas informáticos de muchas empresas. Según su escrito en la página de Wikipedia, en 1999, Mitnick se declaró culpable por 4 cargos de fraude electrónico. 2 de estos fueron de fraude informático y un cargo de interceptación ilegal de una comunicación electrónica. Esto le restaría 5 años de su vida, condenado a prisión, seguidos de 3 años de libertad supervisada, tiempo durante el cual se le prohibió tener acceso a una computadora. Mitnick era el director de Mitnick Security Consulting LLC, esta es una consultoría de seguridad informática y es copropietario de KnowBe4, este último como proveedor de capacitación en concientización sobre seguridad, que también ofrece un software anti-phishing como phishprotection.com. Realiza consultoría de seguridad informática y pruebas de vulnerabilidad para empresas Fortune 500 y para el FBI. Al final del día, mi objetivo era ser el mejor hacker. Kevin Mitnick. Kevin se convirtió en un gran defensor de la privacidad personal en línea. Nos recomienda las siguientes medidas para mantener la privacidad en línea. Correos electrónicos cifrados. Para lograr la máxima privacidad, nuestros correos electrónicos deben cifrarse de extremo a extremo utilizando un algoritmo de cifrado disponible públicamente. El uso de un algoritmo público garantiza que éste haya sido examinado en busca de debilidades. Él cree que si una aplicación o servicio no utiliza cifrado de extremo a extremo, definitivamente deberías elegir otro. Para respaldar los correos electrónicos cifrados, la gestión de claves privadas es muy importante. Una clave privada nunca debe compartirse con nadie. Además, es necesario proteger los metadatos para volverse verdaderamente invisibles en el mundo digital. Algo que se ha vuelto casi imposible en estos tiempos, pero es mejor optar siempre por hacerle el trabajo difícil a cualquier atacante cibernético. La mentalidad del hacker en realidad no ve lo que le sucede al otro lado, a la víctima. Kevin Mitnick. Para permanecer anónimo, se requieren varios pasos básicos. Oculta tu dirección IP. Una forma de hacerlo es utilizar un servicio conocido como remitente de correo anónimo, que enmascarará la dirección IP de su correo electrónico. Otra herramienta es utilizar el enrutador cebolla para navegar por la web. Tor, que un navegador bien famoso por los fanáticos de la Dark Web, funciona cambiando constantemente la ruta entre usted y su sitio web de destino. Oculte su hardware y software. Si decides utilizar Tor, no debes ejecutarlo en el mismo dispositivo físico que utilizas para la navegación general. En otras palabras, tenga una computadora portátil para navegar por la web y un dispositivo separado para Tor. Crea una cuenta nueva. Deberá crear una cuenta nueva y anónima para usar Tor, de modo que la dirección IP que configura la cuenta no esté asociada con su identidad real de ninguna manera. Aislar actividades. Nunca debe realizar búsquedas en Internet mientras esté conectado a una cuenta de correo electrónico anónima. Es posible que, sin darte cuenta, busques algo relacionado con tu verdadera identidad. Esto automáticamente te pondrá en el ojo de un atacante o varios. Me vi a mí mismo como un jinete electrónico. Kevin Mitnick. Cómo trolear al FBI según Kevin. Cuando ocurrió su arresto en 1995, Kevin era el ciberdelincuente más buscado en Estados Unidos. El arresto marcó el final de una intensa persecución electrónica que duró 2 años y medio, un juego del gato y el ratón que Mitnick tenía la graciosa comparación con un videojuego. Estaba un poco loco, admite Mitnick. La razón por la que hice esto psicológicamente es que me encantaba ponerme en situaciones peligrosas y luego tratar de salir de ellas. Era un pasatiempo estimulante.
Un hacker no destruye datos deliberadamente ni se beneficia de sus actividades. Kevin Mitnick. Nunca podrás protegerte al 100%. Lo que hay que hacer es protegerse tanto como sea posible y mitigar el riesgo en un grado aceptable. Nunca se pueden eliminar todos los riesgos. El libro Takedown detalla la persecución que tuvo Kevin Mitnick, la cual llevó a su captura. Fue escrito por Tsutomu Shimomura, Stanford, con contribuciones de John Markoff. Shimomura, quien dirigió la misión y escribió el libro a partir de sus experiencias. Por supuesto, hay muchos que dicen que los acontecimientos del libro son parciales e inexactos, y Shimomura ha condimentado muchos de los acontecimientos para volverlos más atractivos y cambiado las perspectivas. Kevin Mitnick arrestado. Uno de los hackers número 1 más famosos del mundo, Kevin Mitnick, compartió su historia sobre la redada del FBI en una entrevista. Me enganché antes de que la piratería fuera siquiera ilegal. Lo mejor que puedes hacer es mantener siempre las contraseñas generadas aleatoriamente en todas partes y usar una herramienta de contraseñas para administrarlas, y así no tendrás que recordar esas contraseñas en absoluto, solo la contraseña maestra que desbloquea la base de datos. Kevin Mitnick. Fantasma en la nube, estrictamente móvil. Kevin, que alguna vez fue uno de los más buscados por el FBI porque pirateó 40 corporaciones importantes solo para el desafío y placer personal, fue un consultor de seguridad confiable para Fortune 500 y gobiernos de todo el mundo. Kevin y The Global Ghost Team ahora mantienen un historial 100% exitoso de poder penetrar la seguridad de cualquier sistema por el que se les paga para piratear utilizando una combinación de exploits técnicos e ingeniería social. Como director ejecutivo y jefe de hackers de sombrero blanco, estos son los hackers éticos. En una de las firmas boutique de seguridad más avanzadas del mundo, Kevin asesora a líderes, ejecutivos y personal tanto en la teoría como en la práctica de la ingeniería social. El hackeo era el único entretenimiento que ocupaba mi mente, como un videojuego enorme, pero con consecuencias reales. Podría haber evadido al FBI por mucho más tiempo si hubiera podido controlar mi pasión por la piratería informática. Kevin habla en Google. Kevin Mitnick visitó la oficina de Google en Nueva York para hablar sobre su libro Ghost in the Wires, My Adventures as the World's Most Wanted Hacker con Aaron Feigenbaum, director de seguridad de Google Apps. Este evento tuvo lugar el 17 de agosto de 2011, como parte de la serie Authors at Google. Mitnick fue el asaltante informático más esquivo de la historia. Accedió a computadoras y redes de las empresas más grandes del mundo y, por muy rápidas que fueran las autoridades, Mitnick siempre era más ágil, corriendo a través de conmutadores telefónicos, sistemas informáticos y redes celulares. Kevin Mitnick comparte las últimas hazañas de seguridad impactantes. Explotación de Outlook Exchange. En un seminario web reciente, Kevin demostró cómo un error en Microsoft Exchange permitía que cualquier persona en un servidor Exchange se hiciera pasar por cualquier otra persona en ese servidor. En el seminario web, Kevin simula obtener acceso a la cuenta de Jeff Bezos, Amazon, y envía un correo electrónico de Jeff al departamento de contabilidad de KPMG solicitando que cambien las instrucciones de cableado. Hack de contraseña. No es necesario hacer clic ni adjuntar archivos. En otro seminario web, Kevin muestra cómo los piratas informáticos pueden robar el hash de la contraseña de un usuario sin que el usuario tenga que hacer clic en un hipervínculo, enlace o abrir un archivo adjunto. Este es realmente el más aterrador de todos los escenarios de phishing y tal vez ni siquiera debería considerarse phishing. Después de todo, el phishing en realidad consiste en engañar a alguien para que haga algo que no quiere hacer. Con este nuevo hack de contraseña, la víctima ni siquiera tiene que ser cómplice y aún así puede ser explotada. Hackear WhatsApp. Facebook admitió públicamente una importante brecha de seguridad en su sistema de mensajería. La falla permite a los piratas informáticos instalar software espía de vigilancia en la propia aplicación. Afecta tanto a dispositivos iPhone como a Android. En una entrevista con Kevin, Canadian Broadcasting le preguntó cómo podía suceder algo así.
A lo que él respondió, muchas de estas aplicaciones las crean desarrolladores de aplicaciones que utilizan millones de líneas de código y la gente comete errores. Y lo que sucede es que los investigadores de seguridad encuentran estas fallas y pueden desarrollar código de explotación para aprovecharlas y hacer exactamente lo que se hizo en este caso. Continuó diciendo, da bastante miedo porque todo lo que un adversario tendría que hacer es llamar a tu teléfono a través de WhatsApp y luego tendría la capacidad de instalar malware. Por lo tanto, es una gran llamada de atención que estas amenazas realmente existen. Lo que es aún más aterrador de todo, es que ninguno de estos exploits requiere interacción por parte del usuario. En julio del año 2023, Kevin falleció a causa de cáncer de páncreas. Durante muchos años, Kevin y The Global Ghost Team, marca registrada, se propusieron ayudar a las empresas a fortalecer su ciberseguridad y protegerse contra las crecientes metodologías de los piratas informáticos. Kevin Mitnick fue una inspiración para muchos, tanto en ciberseguridad como fuera de este campo, y deja un legado que impactará a la industria de la ciberseguridad en los años por venir. Con el conocimiento transmitido a The Global Ghost Team, marca registrada, Mednex Security aún cuenta con una tasa de éxito del 100% en las pruebas de penetración de ingeniería social y continúa implementando los mismos estándares y mentalidad que tenía Kevin. Kevin fundó las bases para muchas innovaciones en ciberseguridad, incluido cómo se debe realizar el hacking ético y por qué es más importante en estos tiempos que nunca. Sin Kevin, no existiría Mednex Security, pero tampoco habría el progreso que los hackers éticos de todo el mundo han logrado en la piratería por el bien común. En memoria de sus logros revolucionarios, sus técnicas y su personalidad única, podemos estar un poco más al tanto con los delitos cibernéticos y educarnos para evitarlos en su mayoría. Sorprendente cómo este caballero logró burlar lo que en su tiempo se consideraban seguridad inminente, y aún antes de morir fundó empresas para demostrarle a los demás en el mercado su vulnerabilidad digital, convirtió su pasión a un trabajo exitoso. Siguió haciendo lo que amaba, hasta su último día. Recuerda compartir con tus amigos para más contenido interesante como este. Hasta luego.